Ahora continuemos con el video de los ejemplos de este nivel de lectura literal que pide de ustedes la competencia de identificar. Como les había dicho, la única manera de salir victoriosos y victoriosas de este examen es practicando el tipo de pregunta que les van a hacer. Ya saben que no tienen que conocer nada del contenido de las preguntas, no tienen que saber en realidad nada específico de filosofía, ni de español, ni de sociales, sino solo el tipo de pregunta y el contexto en que están preguntando. Bueno, entonces comencemos con los ejercicios. Pero primero les quiero dar 3 consejos que, según mi experiencia personal y también según lo que he oído de la experiencia de otras personas, funciona muy bien en este tipo de exámenes. La primera cosa que quiero contarles o que quiero que sepan y lo practiquen es que siempre cuando se enfrenten al examen lean primero la pregunta y las opciones de respuesta de esa pregunta y por qué. Porque eso es como si ustedes se pusieran unos lentes en los ojos con los cuales ver más claramente, casi como un microscopio. Ustedes se ponen los lentes después de leer la pregunta y cuando lean el texto correspondiente ya van a saber qué ver y qué no ver, ¿no? Van a saber que están preguntando por, digamos, el color de la casa y no por la estructura. Entonces, a la hora de leer, van a dejar de lado todo lo que tenga que ver con la estructura de la casa y van a concentrarse en reconocer cuál es el color de la casa. Eso funciona muy bien para ahorrar tiempo y pues para que no se cansen tanto en el examen. El segundo consejo es leer el texto teniendo precisamente en mente qué están preguntando, que es lo que les acabo de decir, y van a ver que todo se simplifica mucho más. Y la tercera cosa que quiero contarles y recomendarles es que relean la pregunta y las opciones de respuesta después de haber leído el texto, como para afianzar qué me están preguntando, qué entendí del texto y cómo puedo responder según todo esto. Entonces, con estos ejercicios vamos a practicar eso. Aquí les puse en el recuadro blanco en letra roja la pregunta que va a aparecer para que la leamos primero, es decir, para que nos pongamos esos lentes y con esos lentes leamos el texto para entender mejor. Entonces la pregunta es, ¿qué función cumple la expresión sin embargo en el texto anterior? Y en el texto está subrayada la palabra sin embargo. Entonces vamos a leer con base en esta pregunta, es decir, ¿qué función cumple esa expresión en el texto? Aunque las comodidades de esta vida pueden aumentarse con la ayuda mutua, sin embargo, como eso se puede conseguir dominando a los demás mejor que asociándose con ellos, nadie debe dudar de que los hombres por su naturaleza, si no existiera el miedo, se verían inclinados más al dominio que a la sociedad. Por lo tanto, hay que afirmar que el origen de las sociedades grandes y duraderas no se ha debido a la mutua benevolencia de los hombres, sino al miedo mutuo. Bien, entonces, de nuevo, leamos la pregunta. ¿Qué función cumple la expresión sin embargo en el texto anterior? En realidad aquí no les están preguntando si saben o no qué es, sin embargo, que es un conector, sino que logren por el contexto del párrafo conocer cuál es la función del conector. Entonces, pero si saben que es sin embargo, pues resultará mucho más fácil. Sin embargo, es un conector que indica la oposición entre dos ideas en un enunciado. Es decir, contrapone. Bueno, ahora, si leemos las opciones, dice A, aclarar la idea de que la ayuda mutua aumenta las comodidades con la idea de que el dominio de los demás es una mejor forma de aumentarlas. B, desmentir la idea de que la ayuda mutua aumenta las comodidades y afirmar que es por medio del dominio de los demás que se logra. C, contrastar la idea de que la ayuda mutua aumenta las comodidades con la idea de que es más efectivo dominar a los demás para aumentarlas. Y D, cuestionar la idea de que la ayuda mutua aumenta las comodidades al afirmar que en realidad el dominio puede aumentarlas. Bien, esto parece un trabalenguas bastante confuso, pero yo les voy a dar otro consejo y es leer las primeras palabras de cada opción, es decir, aclarar, desmentir, contrastar y cuestionar.
Entonces, como les dije, si sin embargo cumple la función de indicar la oposición entre dos ideas, es evidente que no está aclarando la idea, que no está desmintiendo la idea y que no está cuestionando la idea, sino que la está contrastando. Es decir, que la respuesta correcta es la C, contrastar la idea. Esto se saca en realidad por el contexto, pues del texto. Bien, perfecto. Entonces aquí se pueden dar cuenta que la pregunta no requiere de un conocimiento de los conceptos gramaticales, sino que la pregunta busca que ustedes como estudiantes manifiesten su comprensión de la expresión dentro del contexto de la lectura, que es un componente básico para entender la oración en el que la expresión ocurre. Perfecto. Ahora vamos con el segundo ejercicio, que es un tipo de texto discontinuo, a diferencia del anterior, pues porque no es lineal, es decir, no leemos párrafos, sino partes discontinuas precisamente. Este es un cómic de Mafalda, entonces es un texto discontinuo literario, no informativo. Leamos la pregunta. Mafalda le da a la tortuga el nombre burocracia con el propósito de destacar que la burocracia es. Y les van a dar pues unas opciones. La idea es que los lentes que nos pongamos en este ejercicio sea descubrir, descifrar qué quiere decir burocracia. Entonces le dice el amigo a Mafalda: hola, me dijo Susanita que tenés una tortuga y vengo a conocerla. ¿Qué nombre le pusiste? Burocracia. Burocracia, pero mira, que ponerle burocracia. ¿Por qué burocracia, ¿Por qué? Bueno, y ya está encerrada. Tal vez si hubieras venido antes. Pero ¿cómo? Y hoy ya no. Es una barbaridad. Yo vine especialmente. Lo siento, tendrá que ser otro día, que tendrá que ser mañana. Hoy ya es imposible. ¿Y mañana dentro de qué horario más o menos? Y muy bien, no sabría informarte. Ah, bueno, volveré mañana. Y al final no me enteré por qué le puso ese nombre. Entonces aquí vemos que toda la escena de Mafalda con el amigo está encarnando, poniendo en escena el significado de la burocracia. No les están diciendo la burocracia es : X, Y o Z, sino que en el cómic, ¿no? En la interacción entre los dos personajes se evidencia el significado de la palabra burocracia. Entonces las opciones que nos dan son 4. La burocracia es silenciosa y tranquila en su comportamiento, tímida para relacionarse con personas desconocidas, organizada para administrar su tiempo y el de los demás, o caprichosa en la organización de los horarios. Evidentemente, explícitamente lo dice, pues el cómic es la respuesta número D, la última, que es caprichosa en la organización de los horarios. Salta a la vista, pues porque Mafalda nunca le dice, nunca le deja ver la tortuga al amigo, pues porque llegó a destiempo y porque hay un problema con los horarios, entonces no se puede simplemente porque no. Es una, digamos, escenificación de lo que es la burocracia. O sea, en ningún momento están diciendo que es silenciosa y tranquila, ni tímida ni organizada, sino caprichosa con los horarios. Entonces la respuesta es la D. Bien. Ahora, vamos con el último ejemplo, que se llama la espera de la muerte. Espérenme un segundo. Ya va. Bien, ahora leamos. Se llama la espera de la muerte. Muerto, dijo, leamos la pregunta. Entonces dice, la expresión porque son hermanas, que además está subrayada en el texto, hace referencia a la muerte y es decir, están preguntando a qué otra cosa hace referencia la expresión porque son hermanas, es decir, cuál es la hermana de la muerte. Bien, el texto se llama La espera de la muerte. Muerto, dijo el hombre, me aburre la muerte, nadie puede contar su muerte como otra aventura.
Estaba sobre la piedra habitual en el río. Las aguas del charco hondo parecían sonar dentro de él mismo. Si llegara la muerte me tiraría al charco, porque ella era para él otro grafismo, como un aviso en los muros. Sonrió con severa tristeza, miró las ramas altas de laureles y yarumos, las nubes sobre las hojas, el sol en la montaña, volvió la mirada en derredor de la piedra. ¿Por qué la muerte no le tiene miedo a la vida? Porque son hermanas. Si la muerte viene, me tiro al charco hasta que se retire. La fiebre lo había agotado, pensaba que su temblor era el temblor del agua. Miró hacia su cuarto, allí estuvo buscándolo la muerte, de allí salía y se acercaba definitivamente. No me agarrará sobre la piedra. Se desnudó y se tiró al charco para rehuirla. La muerte ocupó su puesto en la piedra. Nadie la vio en esos minutos porque nadie había en derredor. El hombre seguía bajo el remolino, alcanzó a pensar que la muerte era más rápida y de mayores presencias, pues la había encontrado también en el fondo de las aguas, sin tiempo ya para seguir huyendo. Bien, yo creo que este ejercicio pues es muy sencillo. Primero es un ejercicio de un texto continuo, pues porque es lineal y de tipo literario. Entonces la pregunta en realidad está pues dada, o sea, la respuesta está dada, está subrayada y están preguntando cuál es la hermana de la muerte. Y pues en la línea anterior al subrayado dice, ¿por qué la muerte no le tiene miedo a la vida? Porque son hermanas. ¿Quiénes? La muerte y la vida. Es decir, es una información que está explícita en el texto. Ustedes no tienen que rebuscarla en ningún lado, ni pensar poéticamente, ni inventarse nada, sino que el texto mismo se los está mostrando sin esconder absolutamente nada. Entonces la respuesta pues es la vida, pero les dan otras más: la piedra, la tristeza, la fiebre o la vida. Evidentemente es la vida. Entonces es la D. Y esto es todo por ahora. Luego nos vamos a ver en el próximo video sobre el nivel de lectura inferencial, que es el segundo nivel de 3 lecturas que componen el módulo de lectura crítica. Entonces nos vemos en la próxima y muchas gracias por la atención. Les dejo los PDFs a continuación para que ensayen.